Retomamos hoy nuestro estudio del libro de Job en el capítulo 29. We resume today our study of the book of Job in chapter 29. Y en los siguientes 3 capítulos And in the following 3 chapters que vamos a ver hoy, that we are going to go see today, vamos a ver rápidamente cosas bastante interesantes we're going to see things quite interesting en cuanto a Job, regarding Job que nos indican muchas cosas que nosotros debemos aprender. that indicate to us many things that we must learn. Vamos a ver cómo Job repasa todo lo que ha sucedido en este libro hasta aquí. We're going to view how Job reviews everything that's happening in this book, Inmediatamente en este capítulo, immediately in this chapter, trayendo a memoria los buenos tiempos que él vivía. bringing to memory the good times. Vamos ahí a Job 29 Let's go to Job 29, y vamos a leer rápidamente del versículo 1 al 6. and we'll quickly read verses 1 through 6. Lo primero que nos habla es de las bendiciones que él tenía. And the first thing he speaks to us is about the blessings that he had. Dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. De una forma muy hermosa, Job describe aquellos días que tuvo felices. In a very beautiful way, Job describes those very happy days. Cuando la sonrisa, él dice, la sonrisa de Dios me iluminaba. When he says that the smile of God illuminated him. Y describe que todas las bendiciones de Dios eran suyas. And he describes that all the blessings of life were his. Del versículo 7 al 9, él habla y describe del honor que experimentó por eso. Through verses 7 and 9, he describes the honor that he experienced. Mire, dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Él describe ese honor que recibía por la gracia de Dios. He describes much of his life regarding what it was like. Él recuerda todo momento cuando le iba bien. He was remembering all the things that were going well for him. Y esa es la imagen que él tiene de la bondad de Dios. And that's the image that he has of the plentifulness of God. Eso es lo que él siente como la bondad de Dios. That's what he believes is the plenitude of God. Muy parecido en algunas formas a nosotros. Goodness of God, sorry. ¿Cómo? Muy parecido en algunas formas a nosotros. A lot more like us. Traemos a memoria los momentos más agradables que vivimos. We bring to mind all the good things that we lived. Y sentimos que allí estaba Dios. And we believe that God was there. Y en los momentos tristes, parece que no está Dios. In the sad moments or the difficult moments, God is not there. Mire, yo le voy a dejar que usted todo lo lea. I'm going to let you read all of it. Pero Job ahorita en los versículos del 18 al 20, In the verses 18 to 20, él describe lo que le gustaba hacer He also describes much of what he was doing por causa de la piedad. regarding what was like to be of godliness. Y yo se lo dejo para que usted lo lea, usted lo puede ver del 12 al 17. So you may see it's the verses 12 to 17. Él está ahí describiendo la alegría que él tenía por todo lo que hacía. And he was describing all the goodness that was happening where he was living in. Ayudaba a las personas, He was helping people. aconsejaba a las personas. He will consult people. Todo eso lo describe allí. He's describing it all there. Y él lo muestra como parte de la bondad de Dios. And he's describing it as the goodness of God. Y ahora sí en los versículos del 18 al 20 But now in the verses 18 and 20, nos dice cuáles eran sus esperanzas. he tells us what were his hopes. Leámoslo. Let's read it. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. En otras palabras, In other words,
En su pensamiento estaba que eso era lo que iba a continuar siempre en su vida. He was thinking that was what should continue till the end. Eso iba a suceder. Job pensaba que así debía ser su vida, toda su vida. Job thought that that's how his life should always be like. Hasta ahora, él piensa esto. Even till now, he thinks this. Ese es el pensamiento que tiene Job hasta este momento. That's the thought that God has up till that moment. El hombre que sirve a Dios será cuidado por él. The man who serves God will be cared by him. Y ahí está bien. And there, that's good. Pero también piensa que ese hombre que es cuidado por Dios, But he also believes that whoever is taken care of by God, hasta aquí piensa que ese hombre jamás se verá sometido a ningún problema. and he will never be submitted to any problem. El pensamiento de Job es fijo en esto. But Job's mind is fixed on this. El hombre que sirve a Dios, Dios lo va a cuidar. That the man who serves God, God will take care of him. Eso es correcto. That's pretty true. Pero también piensa que ese hombre jamás tendrá ningún mal. But also he believes that that person will never have any problems. Y ese es un pensamiento bastante generalizado entre el cristianismo. And this is a quite generalized thought among all Christians. Si yo obedezco a Dios, If I obey God si yo le sirvo y hago todo lo correcto, and I serve him and do what is all correct, Dios me prosperará, Dios me bendicirá y Dios cuidará de mí. God will prosper me, will bless me, and will take care of me. Lo cual no está mal. Which is not, he's not wrong. Es una verdad. That's a truth. Pero se excede esta verdad. But that it's an exaggerated truth. Porque también se piensa, nunca estaré expuesto a ningún mal ni a ninguna presión. Because it also has a thought of, I will never be exposed to any evil nor pressure. No me puede pasar nada malo porque yo estoy con Dios. Nothing bad will happen to me because I'm with God. ¿Se le hace conocido ese pensamiento? Does that thought actually is a little too known Ahora, or too similar? la experiencia que está viviendo Job en este momento, The experiences that Job is living at this very moment, vemos que desbarata toda esa filosofía. it's dismantling all that philosophy. Aunque Job todavía no lo comprende. Even when Job himself doesn't understand it. Mire, él concluye esta sección describiendo su influencia. He concludes that section describing his influence Él describe cómo los hombres lo escuchaban, and how men would listen to him, cómo le iba tan bien, how good it was going for him, cómo lo esperaban los hombres como si fuera la lluvia, como un rocío. how men will wait for him like rain, Y él les sonreía por eso. and he smiled at them. Leamos el verso 25. Let's read verse 25. Dice, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Dice Job, ¿cómo me gustaría que volvieran esos buenos tiempos pasados? Job says, how would I like to go back to those good times? ¿A alguno le pasa Does that happen to some of us? que cuando estamos en el momento del abatimiento, cuánto yo quisiera volver a los tiempos del pasado? When we're in those difficult moments that we think, how I wish I could be back in those good times. Ahora pasamos al capítulo 30 Now let's go to chapter 30. y vamos a conocer la otra cara que narra Job. We'll see what other narration that Job is saying. El dolor presente. The present pain. Comienzan los primeros 15 versículos describiendo cómo los hombres se burlan de él. He starts with the first 15 verses, how man will make fun of him. Leamos el primer versículo. Let's read the first verse. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Él les describe cómo todo ha cambiado. He describes how everything has changed. Y después de describir todo esto, continúa describiendo el carácter de todas estas personas. And after concluding this, he starts seeing how he describes all these other people, Por cómo viven, how the way they live, por cómo lo tratan. how they treat them. Usted lo puede leer. And you can read it. Dice personas malvadas, Say it again. personas malvadas, People who are wicked, personas
con un pensamiento estrecho, people with different mindsets, rígidas, rigid, desagradables. unfavored, unpleasant. Y describe los insultos y los ataques que él recibe de parte de ellos. And now he describes the insulting and the attacks that he receives from them. Usted lo puede leer de los versos 11 al 15. You can read it from the verses 11 to 15. ¿No le pasa a usted que cuando usted está en un día totalmente gris, le fastidia la alegría de cualquiera? Don't you think of when you're living in a gray moment that anyone irritates you? Porque ellos, y parece que no se compadecen de mí. Like, probably they don't like understand me. ¿Por qué están felices? Why are they so happy? Algo así le estaba pasando a Job. Something like that was happening to Job. Y pero también describe los insultos y los ataques que recibe de ellos. But he also describes the attacks and the insults that he receives from them. Y en esos versículos nos describe también el dolor físico que eso causa. But also he describes the physical pain that he receives from that. Se lo dejo para que usted lo lea de tarea en su casa. I leave it for you to study it for yourselves. Y ahora nos muestra entre los versículos 20 al 26 And it shows us now in verses 20 to 26 que lo peor que le toca soportar en todo esto es el silencio de Dios. that the worst that he has to endure is the silence of God. Eso está del 20 al 26. That is from 20 to 26. Leamos los dos primeros versículos, 21 y el 20 y el 21. Let's read the first two verses, 20 to 21. Dice, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Job describe cómo se siente perseguido por Dios. And Job continues describing how he feels persecuted by God. Clama a Dios, pero dice, no me escucha. He cries out to him and he says, but God doesn't listen to me. Dios no me escucha. God doesn't listen to me. ¿No le pasa Does it not happen to us? que cuando usted está con todas las pulgas alborotadas, usted siente que Dios no lo escucha? Even though you have like all this chaos going on, you don't feel like God isn't listening to you. Y no hay alivio. And there's no relief. Así está Job. That Job is in this situation. Mire, ese es el problema que la mayoría de nosotros enfrentamos. This is the problem the majority of us face. Cuando estamos en momentos de presión y de dolor, When we're in moments of pressure and pain, pensamos que Dios no nos escucha. we start to believe God does not listen to me. Lo único que tengo en mi vida cristiana son oraciones sin respuesta, The only thing I have in my Christian life are prayers I have with no response. porque Dios no me escucha. Because God doesn't listen to me. Las opresiones continúan, And the oppression continue. la vida difícil continúa, This difficult life continues. pero parece que Dios no me escucha. But it looks like God doesn't listen to me. Tengo esperanzas que no se cumplen. And there's hopes that are not being fulfilled. Y Job dice, eso es lo que más me duele. And that's what Job says that mostly hurts him. En medio de mi presión, en medio de mi angustia, lo que más me entristece es que Dios no me escucha. And in the midst of pressure and anguish, God doesn't seem to be listening to me. Y concluye este capítulo And he concludes with this chapter con una descripción de la miseria de la vida. with a description of the misery of life. Desde el versículo 27 al 31, y usted lo puede leer en su casa. And from verses 27 and 31, you can read that in your home. Y vayamos al capítulo 31. And now let's go to chapter 31. En el capítulo 31 In chapter 31, nos encontramos con la última búsqueda de Job, we find ourselves with the last search of Job, en la cual él está buscando encontrar una razón para todo lo que le está pasando. to find a reason for all this. Y regresa de sus recuerdos, And he returns from his memories tratando de encontrar la respuesta. by trying to find an answer. Él sigue y sigue buscando sabiduría. He continues and continues to seek wisdom. Pero su teología aún no ha ido más allá de lo que necesita. But his theology still has not gone beyond that. Sigue en búsqueda de la explicación. He's still seeking for explanation. ¿Qué he hecho? What have I done? ¿Qué he hecho para merecer esto? What have I done to deserve this? ¿Podría haber algún pecado causando esto? Can there be a sin that's causing this? Y en este momento vuelve y se revisa su vida desde ese punto. ¿Qué he hecho? From that very moment, he starts to review his life, saying, what have I done?
Y mire lo primero que él analiza. And look at the first thing that he analyzes. Quiero que prestemos atención. And I want us to pay attention to this. Lo primero que Job analiza And the first thing that Job analyzes es su área sexual. is his sexual areas. Y él dice, no ha habido malas acciones sexuales en mi vida. And he says, there has been no bad sexual actions in my life. Mire lo que él dice. And let's see what he says. Hice pacto con mis ojos. I did a covenant with my eyes. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Recordemos que este libro viene de los inicios de la civilización. Let us remember that this book comes from the beginning of civilization. Y sin embargo, aún desde ese tiempo, And nevertheless, from that moment, Job sabía algo indispensable. that Job knew something indispensable. Algo que todos nosotros necesitamos comprender. Everything that we all must comprehend. Algo que los jóvenes que están aquí y que escuchan esto, And all the youth that's here, and please pay attention to this. si quieren mantenerse firmes, If you want to remain clean, necesitamos entender. we might understand this. Job sabía algo indispensable. Job knew something indispensable. Para mantenerse limpio ante Dios, To remain clean before God, se debe tener cuidado con lo que ve. one must have care with what is seen. Muchos anhelan genuinamente ver a Dios. Many, and I say many, generally long to live to see God. Muchos anhelan genuinamente vivir para Dios. Many generally long to live for God Muchos desean disfrutar una cercanía plena con Dios. and enjoy full closeness with God Disfrutar de la relación y el conocimiento de Dios. and enjoy the revelation and the knowledge of God. Pero se saltan este principio. But they skip this principle, No vigilan lo que ven. and they do not watch what they see. Jesús dijo esto claramente. And Jesus clearly said this: La lámpara del cuerpo es el ojo. the lamp of the body is the eye. Y dice, así que si tu ojo es bueno, So if your eye is good, todo tu cuerpo estará lleno de luz. all your body will be full of light. Pero si tu ojo es maligno, But if your eye is evil, todo tu cuerpo estará en tinieblas. and then your whole body will be full of darkness. No hay forma de ver la gloria de Dios There's no other way of seeing the glory of God si nuestro ojo no está guardándose en todo momento. if our eye is not being taken care of at all times. Hermanos, toda persona Brothers and sisters, and every person que desea realmente ver a Dios that truly desires to see God debe ser consciente de tener cuidado de lo que ve. must be conscious of and take care of what they see. Aquel que quiere aprender a escuchar a Dios Those who want to learn how to hear God, debe tener cuidado con lo que oye. they need to be careful with what they hear. La palabra lo dice claramente. And the word clearly says it. No puedo anhelar ver, I cannot desire to see. no puedo anhelar servir I cannot desire to serve a dos señores to two lords al mismo tiempo. at the same time. Y no se trata de liturgia, It is not spoken of liturgy. se trata de temor. It is spoken of fear. Pero Job nos dice aquí But Job here tells us que él aún había hecho pacto con los ojos. that he had even made a covenant with his eyes. Él se había guardado de todo lo que no debía ver. Truly, it's from something that he should never seen. Realmente a este hombre le interesaba de verdad conocer a Dios. Truly, this man was interested in living and knowing God. Job nos enseña que para controlar adecuadamente los impulsos sexuales Job teaches us that to control adequately the sexual impulses, se deben vigilar los pensamientos. we have to watch our thoughts. El hombre, la mujer es lo que piensa Men and women are for what they think, y los pensamientos entran por lo que vemos. and thoughts come through from what we see. Y Job continúa diciéndonos And Job continues to tell us que él era consciente que si no lo hacía, that he was conscious that if he did not do it, la calamidad caería sobre los injustos the calamity will fall upon the unjust, y el desastre sobre los que obran iniquidad. and disaster upon those who work iniquity. Job nos demuestra que verdaderamente él vivía en integridad de corazón.
It shows us that Job actually lived in integrity. Y él se declara también aquí libre de fornicación y de adulterio. And he sincerely shows that he is free of fornication and adultery. Usted lo puede ver de los versos 9 al 12. And you can see it from the verses 9 to 12. Y allí empieza a invitar a que cualquier persona lo examine. And there he starts to invite for every person to examine. Ese es un buen ejercicio. That's a good exercise. Que todos nos puedan examinar en lo que hablamos. That we all can start examining for what we speak. Que todos nos puedan examinar en lo que somos. And start examining for what we are. ¿Podría usted pararse y decir que todo el mundo me examine? And you can get up and say like, "What, the whole world is going to examine me?" Soy íntegro. I'm very integral. Mis hijas, mi esposa, mis vecinos que se levanten y hablen quién soy yo. May my daughter, my wife, and my neighbors stand up and speak for me. ¿Podríamos hacerlo? Can we say that? Eso muestra bastante integridad de parte de Job. That shows a lot of integrity coming from Job. Mire, y en los siguientes versículos And in the following verses, dice que no ha habido injusticia en sus acciones. he declares that there has not been any injustice in his actions. Y empieza a describir una lista de toda justicia que ha hecho. And he starts to give us a list. Yo le voy a dar la lista que él hace y usted la puede leer en los versículos que siguen adelante. And I'm going to give you the list, but you can also read into the verses that is on there. Mire, del 24 al 25 él dice From 24 to 25, he says que ha sido justo con sus siervos, that he's been just with his servants. que ha sido justo con los pobres y los indefensos, He's been just with the poor and the defenseless. y que él no ha confiado en las riquezas. And he has not trusted in riches. De los versículos 26 al 28 And from verses 26 to 28, dice que él no ha practicado la idolatría en lo secreto. that he has not practiced any form of idolatry in secret. En los versículos 29 al 30 From verses 29 and 30, él dice que tampoco ha sido tacaño con sus riquezas. that he hasn't, de 29 al 30? Del 31 al 32, So from 31 to 32, he says he has not been stingy nor scarce with his riches. que no ha sido escaso, That he hasn't been scarce. es generoso. He's generous. De los versículos 32 al 37, From 32 to 37, describe que no ha habido hipocresía en él, he says that he has not been hypocritical, que tampoco tiene nada oculto. nor does he have anything hidden. Y finalmente termina diciendo And finally, he finishes by saying, que ni siquiera de la tierra ha abusado, they're not even by the land that he has abused, ni ha contaminado el medio ambiente. nor has he contaminated the environment. Él dice, aún en esto estoy libre. He even says, even from this, he has been free. Y esto es increíble. And this is incredible. ¿Por qué? Why? Mire, este libro toca cada detalle que el hombre enfrenta en su vida. Because this book truly touches every detail that man faces. Es grandioso. It's actually really great. Eso lo dice de los versículos 38 al 40. And that's what's being said in verses 38 to 40. Y dicho esto, Job acaba And having said this, no teniendo nada más que decir. Job finishes because there's nothing else to say. Y se sigue sintiendo desconcertado y cuestionado, He continues to feel bewildered and questioned, atormentado y agobiado. tormented and overwhelmed. Y aún así es renuente en abandonar a Dios. But even this, he is reluctant to abandon God, Es renuente de soltar a Dios from ever letting go of him. y guarda silencio. And he keeps silence. Y en este punto encontramos una pausa muy notable en el libro. And at this point, we find in the book of Job a very notable pause. En la próxima lección vamos a ver cómo un último joven abre su boca And in the next lesson, we're going to talk about how a young man opened his mouth. pero hasta aquí Job hace un silencio. But at this moment, Job does a silence. Y este silencio es útil para que resumamos brevemente lo que hasta aquí hemos aprendido. And it's very useful because at this very moment, we can see everything that we have learned. Hermano, las preguntas de Job deben convertirse en nuestras preguntas. Because the questions of Job should become our questions. Por ejemplo, For example, ¿qué podemos decir de las pruebas que atravesamos? what can we say about the trials that we encounter? ¿Cómo vivimos, cómo enfrentamos las pruebas
que tenemos en nuestra vida? How do we live in and how do we confront these trials in our lives? ¿Qué podemos decir de las presiones y los enigmas de nuestra propia vida? What can we say about the pressures and enigmas of our own life? ¿Qué estás aprendiendo de las presiones que vives a diario? What are we learning from the pressures that we live in? ¿Cómo estás viviendo las dificultades que enfrentas diariamente? How are you living in the difficulties that you live in your daily life? ¿Cómo se torna tu mente cuando las cosas suceden como tú no esperas? What is your mindset when things don't turn out the way you want them? Como las cosas que suceden como no esperamos que Dios actúe. Where's our mindset when the things that we weren't waiting for God to take us in this moment? Recordemos que en este punto, Remember, at this point, Job ha aprendido que su teología es demasiado pequeña para conocer a Dios. Job has learned that his theology is too small to know God. Y eso nos ocurre a nosotros también. And that happens to us many times. Creemos que ya conocemos suficiente la Biblia. We believe that we already know the Bible, En especial los que llevamos muchos años de cristianos. especially us who are many years in Christianity. Ya no las sabemos todas. We know it all. Tráigame ese problema que yo lo enderezo. Bring me that problem and I'll make it straight. Y después uno sale That's todo right. torcido. And then it's still twisted. Creemos que ya no sabemos la Biblia. We believe that we already know the Bible. Creemos que tenemos a Dios bien seteado. Yeah, we believe that we have God well figured out. Ya sabemos tenemos claro cómo actúa Dios. We already have clearly how God is going to act, Cómo hace Dios. how God does things. Tenemos, según nuestra teología, todo claro. And according to our theologies, we have everything very clear. Oramos y de antemano sabemos cómo Dios va a actuar. We pray and then we believe that God is going to act the way we want him to act. Estamos seguros de cómo Él opera. We are very sure how God is going to operate. Quizás no específicamente cómo va a ser las cosas, Specifically, not yes how we already think of it, pero sí cómo deseamos que Él responda. but how we desire for him to act. Olvidando que Dios comúnmente conduce al hombre Without realizing that God directs men en una aparente pérdida to apparent loss, para introducirlo en una victoria más grande. to introduce us to a greater victory. Esto ha sucedido en toda la palabra y sigue sucediendo. And that happens throughout the whole word and continues to happen. El ejemplo más claro que tenemos es la victoria de Jesús en la cruz. And the best example is the victory of Christ on the cross. Para todos, Jesús había perdido el tiempo. For a lot, Jesus wasted his time. Tanto que hizo para terminar colgado en una cruz. He did so much just for him to be hanged on a cross. Para todos los que estaban viendo y aún los demonios, And for all who were witnessing this, even including the demons, habían ganado. they have won. Habían matado al que querían matar. They have killed the one that they wanted to kill. Una aparente derrota para todos los hombres. An apparent loss for all men. Pero en esa derrota que aparentemente Dios estaba dirigiendo, But in the loss that God himself was directing estaba toda la victoria que el mundo necesitaba. was the victory that all the world needed. Así sucede en muchas ocasiones. And that happens on many occasions. Mientras estudiaba esto, recordaba un testimonio de una amiga. When I was doing this lesson, a quick testimony of a friend of mine came to mind. Resulta que su carro le habían pegado, estaba bien feíta la lata. Her car was it was wrecked. It was damaged. Estaba bien golpeado. It was well wrecked. Y ella le había estado pidiendo al Señor, Señor, por favor, yo quiero arreglar mi carro. And she was asking God, I want to fix my car. Yo quisiera pintar mi carro, I want to paint my car, renovar mi carro. renew my car. Y había estado orando por eso. And she was praying for that. Resulta que parqueó And it seems like she parked. y un señor iba dando reversa y ¡buah! Que te le acabó de golpear toda la puerta. As a person was reversing, hit a car. Y ella sale y dice lo que me faltaba. And she says, that's the last thing I needed. Y sale y el señor
un poco azarado le dice, qué pena con usted, no la vi. And the guy gets out of the car and says, "Oh, I'm sorry, I didn't see you there." Tenga mi aseguradora, tranquila, y tenga mi tarjeta. I have my insurance set up. Here's my card. Y ella dijo, no, pues, o sea, un golpe como este, ¿para qué, man? Pues ya me quedó todo dañado ya. Well, with this damage, what else, you know? Ella cogió la tarjeta y decía, pero ¿por qué? Si yo te estaba pidiendo, Señor, antes arreglar mi carro. And as she was calling the insurance, she was like, "God, but why? Like, I was asking you for a new car." Ella dice que estaba tan aburrida que ni quería llamar al señor de la aseguradora. Digo, ¿para qué? ¿Qué carro así? She was so upset, or was it discouraged, that she was just like, "For what? I'm not gonna call." Pero pasados unos días llamó a la tarjeta del señor A couple of days passed, and she called the insurance, y le dicen que estaban esperando por su llamada. and they responded by saying, "We were waiting for your call." Y resulta que el señor, que era dueño de una compañía, And apparently it happens that the guy that hit her was a owner of a business. había mandado, por la pena que le dio, a que le acomodaran totalmente el carro. He paid for the whole entire the car to be fixed, to repair the car. No le arreglaron solo la puerta, They didn't just fix the door. le arreglaron todo el carro y se lo pintaron de They nuevo. fixed the whole entire car and they painted it new. Sucede en muchas ocasiones así. Many occasions happen like that. Tenemos claro lo que le estamos pidiendo a Dios We have clear what God we're asking for God, y esperamos que Dios nos conteste de esa forma. and we want God to answer us in that way. Y a veces viene un problema mayor, And then a greater problem del happens. cual nosotros, en vez de descansar So us, instead of resting, y entender que a Dios no se le escapa nada de la mano, that and God doesn't escape anything, nos angustiamos we become anguished. y en muchas ocasiones perdemos una visitación de amor del Señor que quiere respondernos de una forma más profunda. And sometimes we overlook a response of love from God. Dios en muchas ocasiones actúa de formas que no cuadran en nuestra mente. And sometimes God acts in things that doesn't make sense to us. La matemática de Dios no funciona como la matemática de los hombres. The math of God is not the same as the math of men. Nosotros a veces pensamos cómo deben cuadrar las cosas que Dios hace, And sometimes we want to calculate how God needs to do things, porque creemos que ya conocemos completamente a Dios. because we believe that we already know God completely. Y en esos momentos entramos en aflicción. And in those moments we go into greater affliction. Y se nos olvida con facilidad que Él es más grande And it is forgotten easily that He is greater que cualquier pensamiento que podamos asumir que tenemos de Él. than any thought that we can assume or have of Him. Más grande que cualquier estudio humano que haya de Él. Greater than any human study about Him. Simplemente no podemos captar cómo Dios opera siempre. And we can simply never completely captivate how God operates. Mis hermanos, cuando estamos en dificultades, When we're in difficulties, cuando estamos en momentos de presión, when we're in moments of oppression, comúnmente tratamos de pensar que Dios está como nosotros. and we start thinking that God is exactly like us. Yo estoy enojado, Dios está enojado también. Then if God is angry, He is angry, Porque es que encima no me escucha. because He doesn't listen to me. Hermanos, nuestro Señor no es incoherente consigo mismo. God is not incoherent with us. Él nunca lo es. He never is. Él no está enojado. He is not angry. Él no es caprichoso como nosotros. He is not capricious. No, okay, say it right. Okay, good. Él no entra en conflicto como nosotros. He doesn't enter in conflict like us. Él no está molesto. He is not upset. Tampoco actúa con malicia como nosotros a veces actuamos. Neither does He act in with malice like we do. Como algunas ocasiones Like, cuando no nos salen las cosas como queremos. like in some occasions when it doesn't turn out how we want them to turn out. Nuestro Señor es un Dios de verdadero amor. He is a God of true love. Pero su amor se expresa de maneras que no comprendemos en muchas ocasiones. But His love is expressed in ways that we do not understand. Y hermanos, debemos enfrentar esa verdad. And we have to confront that truth. Los no de Dios también son amor. That the no's of God or the rejections of God are also out of love. Los silencios de Dios también son amor.
The silences of God is also love. Allí donde Él está callado y parece que no habla, también es amor. There where he's silent and it seems like he's not speaking, those are lessons of love. Cuando usted esté en esos momentos, When you are in those moments, recuerde lo que Él mismo dijo. remember what he also said. Él callará de amor. He will silence in love. Él es un Dios de amor. He is a God of love. Debemos enfrentar esta verdad. We need to confront that truth. Mire, hasta este momento, Look, until this moment, Job había tenido fe en el gobierno de Dios. Job had faith in the government of God. Pero ahora por fin But now, ha comenzado a extenderse con temor he began to finally extend himself with love para moverse en fe en el Dios que gobierna. to move in faith in the God who governs. Y esa es una transición que nos cuesta alcanzar. And this is a transition that we need to reach. A todos, All of us. escúchenme, Listen to me. pasar de creer en el gobierno de Dios To move from believing in the government of God a movernos en la confianza del Dios que gobierna. to move in the trust of the God who governs. Parece lo mismo, pero no lo es. It seems the same, but it's not. El primero cree en el orden de Dios y se sujeta a él. The first believes in the order of God and submits himself to him. El segundo aprende a descansar en él aun cuando no ve el orden que él quiere ver. The second learns to rest in him even when he does not see the order that he desires to see. Todos necesitamos atravesar esta transición. We all need to go through that transition. Pasar de creer en el gobierno de Dios, To believe in the government of God, que Él es soberano. that he's sovereign. Todos creemos en el gobierno de Dios, ¿verdad? Los que estamos aquí. We believe in the government of God, right? Sabemos que Él es soberano. And that we know that he's sovereign. Pero todos necesitamos pasar esa transición That we all need to go through that transition de creer en el gobierno de Dios from believing in the government of God a movernos en la confianza plena de que Él gobierna. to move to the complete rest that he governs everything. Y hay otra cosa más que debemos resaltar aquí de Job. And there's another thing that we should highlight here. La visión que Job tiene de sí mismo es inadecuada. The vision that Job has of himself is inadequate. Mire, así nos pasa a todos comúnmente. And that happens to all of us commonly. No logramos vernos porque creemos que ya nos conocemos. We do not manage to truly see ourselves because we believe we know ourselves. ¿Cuántos están seguros que se conocen? How many of us believe that we know ourselves? Todos aquí vivimos seguros que nos conocemos. All of us believe that we know ourselves. Tenemos claro cómo vamos a actuar, You know, we all think that we know how to act, cómo vamos a decir, what we're going to say. sabemos nuestros alcances. We know our reach, our limits. Asimismo está Job. And Job is the same way. Job se ha estado defendiendo todo el tiempo. Job has been defending himself the whole time. Ha estado reflexionando según todas sus buenas obras. He has been reflecting on all his good works. Y asimismo somos nosotros siempre. And just like that, we are always like that. Cuando surgen problemas, When problems arise, tendemos a pensar esto. we tend to think this way. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Why does this have to happen to me? ¿No le pasa a usted esa pregunta? Don't you ask yourself that question? Pero, ¿por qué me pasa esto si yo me porto bien? What has happened to me if I behave well? Yo voy al culto, I go to service, hasta los miércoles. even Wednesdays. Cuando muchos no van, yo estoy allí. When not many go, I'm still there. Yo estoy haciendo las cosas bien. I'm doing everything right. ¿Por qué me pasa esto a mí? Why is this happening to me? ¿Sabe qué es lo que verdaderamente estamos queriendo decir? You know what we're actually trying to say? Yo no soy malo, yo no he hecho nada malo. I'm not bad. I haven't done nothing bad. Yo siempre me he portado bien. I have always behaved perfectly well. Yo soy una excelente persona. I'm an excellent person. ¿Por qué tengo que pasar por este tiempo de tormento? Why do I have to go through this moment of torment? No lo merezco. I do not deserve this. No es justo. It is not just. Y si Dios no contesta, que paren el bus que me voy a bajar. If God is not going to answer, stop the bus. I'm going to get off. Mira, hermano, Dios permite las presiones Listen, brothers and sisters, God allows those pressures. y las permite a veces de forma fuerte And sometimes he allows it very strong.
para que podamos enfrentarnos a la verdad de nuestro corazón, so that we may face the truth of our heart, para que conozcamos la verdad que hay en Él, so we may know the truth that is in Him, una verdad que solo Dios conoce. the truth that only God Himself knows. Tú no la conoces. I don't know it. Tú no conoces la verdad de tu corazón. I don't know the truth of God. Solo Dios conoce esa verdad. Only God knows that truth. Jeremías 17:9 lo dice claramente. Jeremiah 17:9 perfectly says, Engañoso es el corazón y perverso. deceitful is the heart and perverse. No dice bonito, It doesn't say beautiful. dice perverso It says perverse y engañoso, and deceitful. más que todas las cosas. More than all things. Y pregunta allí, ¿quién lo conocerá? And it says it there, who will know it? Y ahí mismo responde, yo, el Señor. And then he says it there, God Himself, Mire, I, the Lord. solo Dios puede conocer nuestro corazón. Only God can know our heart. Y Él conoce las debilidades que hay en Él. And there's only, He knows the weaknesses that are in them. Y su propósito al permitir circunstancias difíciles And the purpose for us to go through difficult moments es que se revele lo que hay en nuestro corazón, is to reveal what's truly in our hearts. para que nosotros podamos ejercitarnos en la verdad de Dios And for us to submit ourselves to the will of God y transformar esas áreas débiles and transform those weak areas para que podamos ser llevados a otro nivel. so we be taken to another level. No hay forma de que vayamos a otro nivel si no somos transformados. We cannot go to another level if we are not transformed. No hay forma de que usted pase de primero de primaria a segundo de primaria si no ha pasado las pruebas necesarias. If you cannot go from grade to grade if you don't go through the tests that you have to go through. Y esas pruebas le demuestran que usted no sabe And those tests show you that you do not know y que usted tiene que aprender. and that you need to learn. Esa es mi hija Hannah. That's my daughter Hannah. Siempre que la sentamos a aprender algo, ella dice, yo ya me lo sé. Every time we sit her down to learn something new, she says, like, I know this already. Eso yo ya me lo sé. This I already know. Hannah, vamos a mirar las clases de canto. Yo ya sé. I'm going to go through musical class. Singing lessons. She says, I already know, and she hits a high note. Hannah, sigue así, te vas a dañar la voz. Hannah, stop. You're going to hurt your voice. Y yo sé, papi, yo sé. And so, I know that. I know. Así somos todos. We all are like that. Creemos que ya no la sabemos. We already think that we know everything. Pero Dios, que conoce verdaderamente los faltantes que hay en nosotros, But God knows the things that you lack already. permite las dificultades He allows those difficulties. para que brote la ignorancia que hay en nosotros. So the ignorance can flow out of you. Para que nos demos cuenta que no sabemos hacer las cosas. So you may know that you know truly how to do things. Y eso es amor. And that is love. Porque su propósito es agarrarte y llevarte a otra dimensión. Because it is for His purpose to grab you and take you to another dimension. Enseñarte cómo se hace mientras lo conoces. And so He teach you how to do it as you get to know Him. No es para sumergirnos en la prueba. It's not just to submerge us in our problems. El Señor todo lo conoce. But God knows everything. Él mismo permite muchas pruebas He also allows other trials. para que, revelándose en nuestro corazón, So it may be revealed within our heart. podamos humildemente poder decir, te necesito en esto. So you can humbly say, God, I need this. I need you in this. Engañoso es el corazón. Deceitful is the heart. ¿Cuántos pueden reconocer que su corazón es engañoso? Now, how many of us can recognize our heart is deceitful? Esa es una buena forma de empezar un día. That's a good way to start one day. Señor, creo que todo me lo sé, God, I believe I know everything, pero ni siquiera sé qué va a pasar dentro de la próxima hora. but I don't know what's going to happen in the next hour. Dame tu sabiduría. Give me your wisdom. Yo no puedo. I can't. Creo que me las sé todas. I think I know everything. Mira cómo actúo. Look how I act. Mira cómo hablo. Look how I speak. Mira cómo salgo temiendo. Look how I look feared. Mira cómo tomo decisiones. Look how I take decisions. Se nota que no conozco, Señor. It shows me that I truly don't know. Ayúdame. Help me. Y hay una última cosa que deseo resaltar aquí, And there's something I want to highlight here que aprendemos de Job that we may learn from Job y que Job está aprendiendo. and that Job is learning. El silencio de Dios en todo esto And the silence of God in all this se explica debido
a la autojustificación que vive Job. It's explained due to the self-justification that Job has. ¿Por qué hasta aquí Dios no ha ayudado a Job? Why has God not helped Job at this very moment? ¿Por qué hasta aquí Dios no ha hablado a Job? Why till this moment that Job hasn't spoken to, God hasn't spoken to Job? No porque Job no le haya preguntado a Dios, Not because Job hasn't asked God, porque bastante le ha preguntado. because he has asked God a lot of things. Pero analicemos cada pregunta que Job hace a Dios. But let's analyze every question that God asks God. Todas sus preguntas vienen justificadas con una razón clara para él. A lot of these things are responded with justifications that are more clear. Job ha guardado silencio Job has kept silent porque Job aún no está dispuesto a escuchar. because Job is still not ready to listen. Mire, mientras un hombre se defienda, Dios no lo defenderá. Look, while a man defend himself, God will not defend him. Y este es un lema que recorre por toda la Biblia. And this is a theme that runs through the whole Bible. Usted lo puede encontrar una y otra vez. You can see it yourself one of many times. Mientras te justifiques a ti mismo, Dios nunca te justificará. While you justify yourself, God will never justify you. Y mientras Job crea tener el fundamento justo, And while Job believes he has the just foundation, la razón justa, el pensamiento justo en el que apoyarse, the just reason in which he wants to support himself, el silencio de Dios permanecerá. the silence of God will remain. Y esto aplica a todos nosotros. And this applies for all of us. Por eso Jesús comienza el sermón del monte declarando esto. For that reason, Jesus begins the Sermon on the Mount declaring, Bienaventurado el pobre de espíritu, "Blessed is the poor in spirit, el que no tiene para sí mismo, the one who does not have for himself, el que no tiene cómo defenderse, the one who cannot defend himself, el que está en bancarrota consigo mismo, who is in bankruptcy with himself, el que ha llegado al final. who has arrived at the end." Y eso es algo que nos cuesta, hermano. And that's something that's so difficult for all of us. Hermanos, cuando nos callamos y dejamos de argumentar, When we become silent and we stop arguing, de autodefendernos y autojustificarnos, from defending ourselves and justifying ourselves, Dios se levantará para defendernos. God will rise up to defend us. Eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante en Job. This is what we will see from now on from Job. Dios comenzará a hablar en favor de Job. God will begin to speak in favor for Job. Primera de Juan 2:1 declara: 1 John chapter 2 verse 1 declares, si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre. "If anyone sinned, we have an advocate before the Father, A Jesucristo el justo. Jesus Christ the righteous. Él es nuestro abogado. He is our advocate." Pero mientras sigamos intentando justificarlo todo en base a nuestra bondad, But while we continue to trying to justify everything based on our goodness, nuestro Señor no tendrá nada que decir. and then our Lord will have nothing to say. Pero cuando nos damos por vencidos delante de Dios, But when we give up, we give ourselves up, Él se levanta para llevar nuestro caso ante el Padre. He rises to take our case before the Father. Y esta es la lección que más nos cuesta entender. And this is the lesson that's difficult for us to understand. Hasta que usted y yo no nos detengamos, Él no comenzará a actuar. Until we do not stop, He will not begin to act.